Buenas, amigas y amigos. Gracias por estar con nosotros en su programa Tras la Posverdad. Eh, yo, Oscar Pérez y Melvin Iralio le damos la bienvenida a una nueva edición de la Tras la Posverdad. Por favor, recuerden suscribirse a nuestro eh, programa, eh, dejarnos sus comentarios y por encima de todas las cosas, recomiéndonos a sus amigos. Hoy tengo aquí a una invitada de varias veces a nuestro programa, Elena Saíquina, y hoy nosotros queremos establecer o explicar la problemática interna de la guerra de Ucrania y Rusia. Eh, ¿Qué es lo que está pasando y por qué aquella situación, aquella eh, oferta del plan de Zelensky, que ahora los Estados Unidos dicen que está dispuesto a, a, a implementarlo, más allá de, para buscar una negativa para no implementar lo que están planteando los chinos, es algo completamente descabellado, porque ignorar la realidad de Ucrania de los últimos 8 o 10 años y ignorar el contexto histórico en el cual se desarrolla la guerra de Ucrania es impensable. Eh, Aquí tenemos a Liena, que es rusa-ucraniana y que por ende tiene la posibilidad de explicarnos aquel desarrollo histórico de lo que nosotros podemos llamar las dos Ucranias, que es la Ucrania prorrusa y la Ucrania occidental. Hola, Liena. Buenos días, Oye, te gracias. queda muy bien el peinadito ese. Está bien, está bien. Ok. Liena, recientemente los chinos hicieron una propuesta de un paro a la paz y que encima de eso, para llegar a ver a qué se llega. Conclusiones. Los Estados Unidos resucitan el programa de Zelensky, que primero requiere que Rusia entregue todos los territorios, eh, incluyendo a Crimea, Sí. que hay que llevar a Putin a la corte de criminal, de que Rusia se declare culpable de, de, crímenes de guerra y que se haga obligatorio para ello pagar todos los años realizados en Ucrania. O sea, que Rusia se baje los pantalones y que declare que ellos han perdido completamente. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tú crees que va a pasar en los territorios que hoy los ucranianos llaman ocupados o liberados por Rusia en el caso de que las tropas rusas se retiren? ¿Cuál tú crees que va a ser la reacción de la gente en esos territorios? Yo creo que gente van a sentir traicionados Ajá. y yo creo que eso no va a pasar. Primero, porque esos son territorios que siempre pertenecían a Rusia y yo, yo tengo una compañera de mi clase de escuela que vive en Mariupol. Mariupol, donde estaba en marzo, abril, estaba la batalla más grande. Y ella me mandó fotos de su apartamento. Las tropas ucranianas estaban dentro del edificio. Ese ya corte, no corte Amnesty International. Ya aseguraron que hay un crimen de parte de ucranianos que ellos se esconden detrás de los civiles. Y ella me dijo, me escribió que ucranianos estaban adentro. Ella vive en Ucrania, es ucraniana, pero ella me escribió ahora felicitándome con mi cumpleaños y me dijo que una cosa que me hizo sentir muy positiva. Ella me dijo que ya estamos un poco, porque la batalla ya se terminó, y apartamento de ella completamente destruido y ella vive en otro apartamento que le dieron temporalmente. Entonces ella me escribió una cosa que dice que la vida está volviendo
a su a normalidad. su normalidad. Estamos tratando de adaptarse a la situación que está por. Esperamos que no va a pasar lo mismo otra vez porque era muy terrible o horrible. Ellos estaban sentados en sótano. Pero ella me escribió una cosa pero más importante de todo, no que ellos sobrevivieron, ella me escribió que más importante de todo, que estamos con Rusia ahora. Lo que me hizo llorar y sentir muy, muy bien. Y ella dijo que ya recibió pasaporte ruso y está, pero otra cosa dice que vamos a sobrevivir. O sea, porque, o sea, es una de las cosas que yo no entiendo. Dentro del plan que los Estados Unidos están impulsando, porque lo que se nota es que los Estados Unidos no quieren que haya paz. Porque la realidad es la siguiente. Antes de que los rusos intervinieran, había una guerra civil. Sí. Y el, la intención de la guerra civil era que esas personas que estaban en esos lugares no querían ser parte de una Ucrania que negaba el derecho de los rusos a hablar su idioma y vivir como rusos, inclusive hasta su propia religión. O sea, si los rusos se van, no va a parar la guerra. Si el ejército No, ruso sale, no va a parar la no, guerra. no, ella no, yo creo que la Rusia está terminando, no comenzó la guerra, está tratando de terminar la guerra. Y es de verdad, hasta entre Rusia y Ucrania es una guerra civil, yo la veo como, porque parte de mi familia vive en parte de Ucrania, parte de mi familia vive en Rusia, mayoría parte de mi familia, pero mi papá, cada rato yo escucho uh, nombre de campo donde nació mi papá, cerca de Kharkov, y allá están peleando mucho en este lugar. Y para mí es muy doloroso. Yo crecí en la frontera y Donetsk siempre se sentió. Por eso en 2014, cuando pasó ese golpe de gobierno, de Estado, uh, yo de una vez sentí que viene la guerra, porque primera ley que ellos aceptan es prohibir idioma ruso. ¿Cómo tú puedes prohibir idioma rusa, que es idioma de gente que hablaban por siglos? Mi abuelo habló ruso, mi papá habló ruso y todos hablan ruso. Y mi papá era muy estricto con nosotros para que hablamos ruso correcto. Entonces, eh, una de las preguntas que uno siempre se hace es, ¿por qué los rusos no entraron a Ucrania y simple y llanamente tierra arrasada? Como por ejemplo se hizo en los Estados Unidos, En Irak. en Irak o en Vietnam o donde quiera que van. Porque ha sido una batalla de guantes blancos. O sea, una de las cosas que me ha llamado la atención de esta guerra es lo siguiente. El porcentaje de civiles muertos versus el porcentaje de soldados es casi 10-1. La última vez que yo estuve viendo los números de civiles muertos de las Naciones Unidas, andaba por entre alrededor de los 10.000 a 15.000. Mientras que si creemos las cifras del Pentágono, los muertos, ellos dicen que son iguales en ambos bandos, se está hablando de 200.000 soldados muertos. Pero si le creemos a lo que dicen algunos analistas, las bajas de la parte ucraniana sobrepasan los 350.000 personas entre muertos y discapacitados. ¿A qué se debe el hecho de que aparentemente Rusia entró con guantes blancos en la guerra de Ucrania? A eso mismo, porque son gente de nosotros. Y afortunadamente la guerra está pasando en territorio donde viven más gente que están esperando a Rusia. Y yo conozco mucho de esa gente. Y ella misma, esa muchacha que ahora en 2014, cuando Crimea votó a, a, a regresar a Rusia, ellos en Mariupol también fueron. Ella me dijo que, y yo le pregunté cómo están. Ella me dijo que salimos todo a votar. Ellos esperaban que va a pasar lo mismo en región Donetsk, va a pasar lo mismo que pasó en Crimea, que Rusia va a ayudar, pero
afortunadamente no era caso. Y ella me dijo que nosotros salimos a votar todos. Y en lugar de recibir, regresar a Rusia, recibimos la guerra. O sea, tanto en Donetsk como en Lugansk, y ahora últimamente, bueno, pero Donetsk y Lugansk, ellos han votado 2 veces para ser parte de Rusia. Lo hicieron en el Sí. 2014-2015 y Putin no le hizo caso al referendo. No que no hizo caso, no, yo creo que el gobierno ruso tenía esperanza que todavía van a llegar a acuerdo con Occidente. Y ese que él dijo ahora, que en 2014 el país no estaba listo para una guerra. Por eso ellos no entraron a Donetsk. En Donetsk hay mucha gente. Yo estaba leyendo todos estos años que dicen los gentes de Donetsk. Estaban muy amargados. Ellos se sentían que Rusia los dejó. Ellos salieron a votar y estaban desesperados y tenían mucha Esperanza. no solamente esperanza, estaban Se sentían, se se han sentían ofendido, estaban ofendidos. traicionados por Rusia, que Rusia en 2014 los dejó con este gente de Kiev. Y es tan cierto eso, porque uno de los problemas que pasó en Donetsk y ahora en, en Lugansk y en Zaporozhye es que la gente cuando el ejército ruso llega, le dijeron al ejército ruso, si ustedes no van a aceptar dentro de Rusia, váyanse porque nosotros no vamos a pelear con ustedes. Entonces Rusia tuvo que pasar la ley de aceptar, para que ellos fueran parte de Rusia, hicieron el referendo porque los rusos ucranianos de esa zona decían, si ustedes no nos van a anexar a Rusia, nosotros vamos a ser parte de Rusia, y ustedes van a venir aquí, van a hacer su Sí. pleito y luego se van a ir, nos van a dejar nosotros hermanos los ucranianos de aquí. Nosotros no los vamos a ayudar porque evitando que ustedes se vayan, van a venir ellos y nos van a asesinar a nosotros. O sea, y la pregunta es, ¿cómo es posible que bajo esas condiciones se pueda pensar que pueda haber un acuerdo de paz y que esa gente va a retornar de nuevo a ser parte de súbditos o sujetos ucranianos dirigidos por Kiev? No, Realmente, pero Kiev estaba hablando abiertamente que cuando vamos a devolver ese territorio vamos a hacer como limpieza. Cada uno va a pasar por un campo. Hay que mandar a todos ellos a campamentos de concentración. concentración, de averiguar qué dijo, qué habló y hay que... El mismo presidente de Ucrania, Zelensky, cuando él llega, él gana elecciones pro, pro, como Prometiendo. prometiendo la paz. Y acuerdos de Minsk, Donetsk y Lugansk, por acuerdo de Minsk, tenían que quedarse con Ucrania. Entonces él, hablando en televisión ucraniano, dijo que yo voy en las rodillas. Asimismo, él dijo que yo estoy de acuerdo de estar en las rodillas pidiendo a Putin que Implementar implementar el la acuerdo paz de... y todo eso. Pero cuando llega al poder, lo primero que él dice, que gente de Donetsk no son ni siquiera gente, son como animales, son Untermensch, como gente de segunda clase. de segunda clase. Entonces, ¿qué paz tú estás? Y ellos, acuerdo de Kiev, ellos De estaban, Minsk. no, De acuerdo a acuerdo que de lo que ellos estaban diciendo por esos 8 años, mientras que bombardearon a Donetsk, que ellos estaban en la guerra con Rusia. Entonces, ¿cuál es sorpresa ahora? Rusia llegó. Hay un cuento de un judío ucraniano llama a su amigo en Israel y pregunta, de Israel llama a ucraniano judío y dice, y, Moisha, ¿cómo están? Y dice que no estamos en 2014, estamos en la guerra con Rusia y
No, que perdemos 10.000 soldados, perdemos Crimea, Donetsk y Lugansk. Y Rusia, él pregunta, ¿y Rusia cómo está? Oh, tú no vas a creer, Rusia todavía no llegó a la guerra, no ha llegado. Entonces ahora llegó. Ustedes estaban gritando que están en la guerra por 8 años, bombardeando. Esa era la excusa, porque nadie vio que hay unas tropas rusas en Donetsk por esos 8 años. Entonces, ¿cuál es sorpresa ahora si ustedes estaban diciendo eso? Ese, Bueno, la realidad es la siguiente, es que al rechazar Estados Unidos de golpe, y hay que entender esa cosa, Macron, el presidente de Francia, dijo que está dispuesto a trabajar con China para buscar la paz en Ucrania. Los Estados Unidos rechazan de golpe el acuerdo chino. Macron dice que están dispuestos a trabajar con los chinos. Los ingleses, claro, lo rechazan, pero los alemanes todavía están callados. Lo cierto es que la posición de los Estados Unidos le está haciendo más daño a los Estados Unidos que a Rusia. Y el país que está más perdiendo después de, de Ucrania no es Rusia, son los países europeos. Y después de los países europeos, a los que le está haciendo más daño todo esto es a los propios Estados Unidos, como lo han presentado documentos como del grupo RAND y de otras organizaciones que han dicho que lo que comenzó como algo que parecía neutral desde el punto de vista económico y de la hegemonía de los Estados Unidos se ha convertido en una pérdida enorme de influencia de los Estados Unidos a nivel mundial, sea en África, sea en Latinoamérica o sea inclusive en Europa. El futuro de Europa está por verse que tan profundamente va a ser su destrucción económica, pero lo cierto es que los Estados Unidos han demostrado una capacidad ciega de intentar destruir a Rusia aún a merced de que sean destruidos ellos mismos. Eso me recuerda a un dicho que dicen los rusos de aquellas personas que prefieren mejor perder lo que tienen con tal de que el otro no tenga dos vacas. Gracias por su atención y será hasta la próxima. Y recuerden suscribirse a nuestro programa, dejarnos un mensaje y darle a la campanita. Será hasta la próxima.